Buenas tardes, oficialmente. Bueno, bienvenidos nuevamente a la cuarta clase del curso de datos, de análisis de datos en este caso. En esta ocasión vamos a ver un tema que va a tener una parte práctica. Espero que eso lo haga más o menos para ustedes. Igualmente la semana que viene entramos directamente con algoritmos y esa parte realmente eh, está más entretenida. La clase de hoy trata de lógica para programadores, en este caso específicamente lógica proposicional, ¿no? Vamos a definir qué es una proposición y diferentes valores que ésta puede adquirir al analizarla, ¿no? Bueno, básicamente podemos definir la lógica como una ciencia formal, la cual se ocupa de estudiar cómo pensamos nosotros, los seres humanos, ¿no? Sí, los razonamientos que nosotros llevamos a cabo pueden ser verdaderos o falsos, ¿no? Entonces, los principios y las leyes que establecen el que un razonamiento sea verdadero o falso es esencialmente de lo que se ocupa la lógica. Entonces, básicamente la lógica vendría a ser, ¿no?, una ciencia que establece leyes y principios para obtener, en otras palabras, criterios de verdad, ¿no? Bueno, para esto eh, lo que se hace es el uso de proposiciones, ¿no? Bueno, ¿qué es una proposición? Una proposición la podemos definir como una declaración la cual puede ser falsa o verdadera. Únicamente puede tener dos valores, ¿no? Entonces también podríamos pensar la proposición como una afirmación o un enunciado que nosotros declaramos, el cual puede tomar únicamente dos valores, o que sea verdadero o que sea falso. No hay un tercer valor y no puede tomar ambos simultáneamente, o es verdadera o es falsa. Entonces, básicamente esto vendría a ser una proposición. Por ejemplo, para dar eh, ciertas proposiciones, el hecho de, si nosotros aseveramos que alguien es mayor de edad, esto vendría a ser una proposición, ¿no? Porque podríamos constatar si es verdadero o falso. ¿Cómo podríamos llevar a cabo eso? Bueno, preguntándole la fecha que nació, ¿no? Entonces, comparando, si la edad actual es mayor a 18 o 21, dependiendo del país en el que se esté, esa proposición es verdadera o falsa, ¿no? Otra proposición es afirmar que alguien tiene licencia de conducir vigente, por ejemplo. ¿Cómo podemos asignarle un valor de verdad a esta proposición? Bueno, vamos al carnet de conducir y nos fijamos cuándo es que vence, ¿no? Si la fecha que vence es en el futuro, bueno, concluimos que el carnet es válido, por lo cual la proposición o la afirmación que la licencia de conducir está vigente es verdadera. Caso contrario, es falsa, ¿no? Otra proposición es clave correcta, ¿no? Si nosotros al hacer uso de algún servicio que pide una clave, la ingresamos bien, coincide la clave ingresada con la que almacenamos anteriormente, entonces esa proposición es verdadera y nos permite el acceso al sistema. Caso contrario, si no ingresamos bien la clave, eh, no nos permite el acceso, ¿no? La proposición vendría a ser falsa. Hasta acá se entendió, se va entendiendo que es una proposición. Bueno, acá básicamente era la que estábamos charlando, ¿no? Entonces, si ustedes ven, nuevamente hay dos valores posibles que puede tomar una proposición, únicamente verdadero o falso, ¿no? Volvemos a mencionar que no puede tomar ambos de forma simultánea, sino que tiene que ser verdadera o falsa. Y tampoco existe un valor, ¿no?, intermedio o un tercer valor. Tiene que ser o verdadero o falso. Básicamente esto vendría a ser
Y luego para estudiar, por ejemplo, cómo estas proposiciones interactúan con otras, nos valemos de una herramienta que se llama tablas de verdad. No sé si alguno habrá visto en algún momento tablas de verdad. Bueno, y básicamente esas tablas se construyen con tres operaciones lógicas. La primera de ellas es la negación, que básicamente lo que hace es cambiar el valor original, el valor de verdad original de la proposición por el valor contrario, ¿no? En este caso, eh, mencionemos antes que las proposiciones generalmente se notan con la letra P, Q, R, S o T, ¿verdad? No es obligatorio que se noten con esa letra, ¿no? Sino que básicamente son las que se utilizan en la rama de la lógica. Entonces, por ejemplo, si tenemos una proposición P, la cual afirma que alguien es mayor de edad, el negar esa proposición es básicamente cambiar el valor que tenía originalmente. Si el valor original era verdadero, el negar esa proposición, el valor de verdad vendría a ser falso, y caso contrario, si el valor original era falso, el nuevo valor al negar esa proposición es verdadero. ¿Hasta acá se entendió? Esta es la primera operación o el primer operador que podemos usar con proposiciones. Realmente no, si no, no tiene mayor complejidad más que eso, ¿no? Cambia el valor original de la proposición por el valor contrario. ¿Alguna pregunta acá hasta el momento? Perfecto. Si no, no duden en detenerme, ¿no? Abren micrófono o por el chat. Generalmente preferiría que abran micrófono porque estar con el chat y todo eso, bueno, a veces se me pasan por alto algunas cosas, no es que no lea. Bueno, el segundo operador que vamos a ver es la disyunción, ¿no? Es el operador O. Para entender esto, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Supónganse que a ustedes le dan, eh, no sé, la misión o le dicen, mira, necesito que, no sé, por favor me controles quiénes van a acceder a la fiesta, ¿no? Ustedes arman una fiesta por su cumpleaños, bueno, no, un amigo, ¿no? Pues se lo asignan ustedes generalmente, si ustedes cumplen año, no va a estar asignado a nada. Entonces un amigo cumpleaños, ¿no? Entonces el amigo los asigna a ustedes y le dice, che, ¿será que me podés ayudar a controlar quién entra y quién no? Entonces tienen que cumplir ya sea una condición o la otra. La primera condición es que la persona sea mayor de edad. Si no se cumple esta condición, tiene que venir acompañado por un adulto mayor. Entonces, hay dos opciones, ¿no? La primera de ellas, para acceder a la fiesta, es soy mayor de edad. La segunda, si no lo soy, bueno, tengo que ir acompañado, ¿no? Entonces, en este caso, la forma para poder ingresar a la fiesta es que se cumpla una de estas condiciones, ¿no? Entonces, denotemos la primera condición con la letra P, en la cual vamos a verificar si la persona es mayor de edad. La segunda condición la denotamos con la letra Q y vamos a verificar si viene acompañado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Veamos el primer caso. ¿Qué pasa si la persona es mayor de edad y además viene con un mayor de edad? Lógicamente se está cumpliendo las dos condiciones, entonces no habría ningún problema, le permitimos el acceso a la fiesta, ¿no? Entonces, el resultado de aplicar el operador o la disyunción entre P y Q es verdadero. En otras palabras sería, bueno, listo, pasa. Ahora, ¿qué pasa si la persona es mayor de edad, pero no viene acompañada por un adulto mayor? Bueno, no pasa nada, ¿no? Porque está cumpliendo una de las condiciones, ¿no? Es mayor de edad, entonces listo, pasa. Entonces, nuevamente, el operador disyunción nos arroja un resultado verdadero.
El tercer caso que sería que esta persona sea menor de edad, pero sí venga acompañada por un adulto. Entonces, nuevamente, ¿no? Se satisface una de las condiciones, entonces, por lo tanto, es admitido a la fiesta. Y el último caso es el caso en el que no se cumpla ninguna de las dos condiciones, ¿no? Es decir, la persona no es mayor de edad y tampoco viene acompañada por un adulto mayor. Entonces, en este caso, lastimosamente, le denegamos el acceso, ¿no? A entrar porque no está cumpliendo ninguna de las condiciones. Si ustedes ven el operador de disyunción, la única forma para que el resultado sea falso es que ambas condiciones sean falsas. Que ambas proposiciones sean falsas, no se cumplan, arroja el resultado falso. Después, si cualquiera de ellas se cumplen, el resultado es verdadero, ¿no? Entonces, se entendió hasta acá el operador o el operador disyunción. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver el tercer operador. Después de esto vamos a ver que podemos combinarlos igual para obtener un determinado resultado. Y el otro operador se llama conjunción, ¿no? O el operador ilógico. Entonces, para entender esto podemos pensar un ejemplo cotidiano que creo que todos en algún momento lo hemos cruzado con esto, ¿no? Y el hecho para acceder a una aplicación o al correo electrónico o a una plataforma, por ejemplo, al aula virtual, ¿no? Del programa Codo a Codo, a ustedes les piden el hecho de ingresar un usuario y una clave, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el usuario es correcto, pero la clave no es correcta, ¿no? ¿O qué pasa si la clave es correcta, pero el usuario no? Bueno, esto lo podemos pensar, lo podemos deducir también con una tabla de verdad. Y la única forma en que nos permita acceso al sistema es que ambas cosas sean correctas. Es decir, ingresemos el usuario correcto y además la clave ingresada sea correcta, ¿no? Eso sucede en el primer caso. En el primer caso hemos ingresado el usuario correcto, la clave correcta, por lo cual nosotros se nos permite ingresar, ¿no? Al home banking, por ejemplo, o al aula virtual. Entonces, el resultado de aplicar el operador ilógico a la proposición P y a la proposición Q es verdadero, ¿no? Pero ¿qué pasa en los otros casos? Bueno, en los otros casos ingresamos el usuario correcto, pero la clave no, nos olvidamos de la clave. Entonces, el resultado es que no se nos permite el acceso, nos dice, bueno, acceso denegado, usuario o clave incorrecta, no nos dice dónde la estamos pifiando, ¿no? Nos dice únicamente que alguno de los dos estamos ingresando mal. Entonces, el resultado nuevamente, ¿no? De aplicar el operador I entre P y Q es falso. El tercer caso es el caso que si nosotros ingresamos el usuario incorrecto, pero la clave correcta, tampoco se nos permite el ingreso, ¿no? Nuevamente nos arroja el error, bueno, ingreso inválido, usuario o contraseña incorrecta. Ahora, lo mismo sucede, lo mismo de los dos casos anteriores, si tanto el usuario como la clave son incorrectos, ¿no? Entonces, en este caso, tampoco se nos permite el acceso. El resultado de P y Q es falso, ¿no? Entonces, podemos ver que al aplicar el operador I lógico o el operador de conjunción, la única forma que nos dé un resultado verdadero es que ambas condiciones sean verdaderas o que ambas condiciones se cumplan de forma simultánea. Entonces, creo que lo más fácil es verlo con el ejemplo del
acceso a un lugar donde se nos pide usuario y contraseña. ¿Hasta acá se entendió esto de acá? Si no, no hay problema, ¿no? Repetimos. Bueno, perfecto. Ahora en la segunda parte vamos a trabajar un poquito con tablas de verdad, con ciertas propiedades que las proposiciones tienen, ¿no? Esto más adelante lo vamos a usar con algoritmos porque vamos a buscar validar información de alguna forma. Entonces, para validar información, lo que hacemos es utilizar los tres operadores antes vistos, la negación, el operador O lógico y el operador I lógico. Ahora vamos a introducirnos un poco en lo que son estructuras de control. Esto va a ser un pantallazo nada más. Lo vamos a ver más en detalle con los algoritmos. Y básicamente habíamos definido anteriormente que los algoritmos son una secuencia de pasos ordenados, los cuales nos conducen a la resolución de un problema, ¿no? Entonces, supongamos el ejemplo que queremos cocinar una receta, ¿no? Vimos, o sea, en internet o en las redes sociales una receta y dijimos, bueno, estaría bueno, estaría rico poder cocinar esto y comer algo diferente, ¿no? Pero nos damos cuenta que no tenemos los ingredientes. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? De entrada. Entonces decimos, bueno, listo, vamos al almacén, compramos los ingredientes necesarios, volvemos a casa y arrancamos a cocinar, ¿no? Entonces, si ustedes ven el algoritmo, básicamente sería, bueno, salir de casa, ir al almacén, hacer las compras, pagar, volver a casa y arrancar a cocinar. Entonces, esa sería la secuencia de pasos. Ahora, ¿qué pasaría si al llegar al almacén al que solemos ir, se encuentra cerrado por un determinado? Claro, sí, tal cual, ahí viene el tema de los condicionales, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, estaba diciendo, al llegar al almacén nos damos cuenta que está cerrado? ¿Qué podemos hacer, no? Bueno, una opción sería buscar otro almacén, ¿no? Busco otro almacén y, bueno, voy, hago las compras, pago, vuelvo a casa y arranco a cocinar. Pero por ahí digo, no, ¿para qué busco otro? Mejor voy a casa, veo qué tengo. Por ahí, no sé, tengo un par de fideos blancos, ¿no? Y digo, listo, cocino eso. Entonces, si ustedes ven el algoritmo que originalmente tenía una cantidad determinada de pasos, en este momento, en uno de ellos, se tuvo que elegir qué hacer porque nos topamos ante algún imprevisto, ¿no? Un imprevisto en este caso, en el ejemplo de ir a hacer las compras. Entonces, los caminos que podemos tomar o las bifurcaciones que puede tomar nuestro algoritmo, las podemos manejar a través de estructuras de control. Básicamente las estructuras de control la podemos definir como tres de ellas, ¿no? Las condicionales, ahora vamos a ver qué son, y después hay dos bucles, el bucle while y el bucle for. Bueno, vamos a entrar a ver la estructura condicional if-else, ¿no? Acá abajo ustedes van a encontrar lo que es pseudocódigo, ¿no? Es decir, cómo explicaríamos este bloque o este condicional en lenguaje coloquial, así como solemos comunicarnos, ¿no? Más adelante, dependiendo del lenguaje que estemos utilizando, que nosotros lo que vamos a utilizar va a ser SQL y Python, vamos a ver que cada lenguaje tiene una sintaxis definida, la cual tenemos que respetar para que se ejecute lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, en este caso, esto de acá vendría a ser el diagrama de flujo correspondiente al condicional if-else o al condicional si
si no, ¿no? Es lo que pueden ver acá, sí, si no. Entonces, básicamente si ustedes ven, divide el flujo del programa, lo divide en dos brazos, ¿no? O en dos ramas. La rama del verdadero, está acá, que está a la derecha, y la rama del falso, que está a la izquierda. Entonces, ¿qué estamos buscando evaluar acá? Dentro del rombo, ponemos la condición o lo que queremos evaluar. En este caso queremos evaluar que alguien es mayor de edad. Entonces, si esta persona es mayor de edad, el resultado de evaluar esta condición es verdadero, ¿no? Entonces agarra el camino del verdadero. Entonces, en este caso, podemos, bueno, permitir el acceso, ¿no? Si nos remitimos al ejemplo de controlar quién entra y quién no a una fiesta. En dado caso, esta persona no sea mayor de edad, el camino que sigue el algoritmo, el camino del falso, y en este caso, bueno, le decimos, discúlpame, pero tienes que irte a casa, ¿no? Entonces, básicamente esto vendría a ser el condicional if-else, ¿no? Entonces, acá como lo definimos, si, un pseudocódigo, si es mayor de edad, le permitimos el ingreso, si no, es la traducción del else, lo mandamos a casa, ¿no? Esto lo vamos a ver más en detalle directamente en la próxima clase, que vamos a arrancar con hacer diagramas de flujo, algoritmos con diagramas de flujo. ¿Se entiende hasta acá cómo funciona este condicional? Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver una estructura iterativa o un bucle, ¿no? El bucle while. La traducción de while del inglés, ¿no? Es mientras. Entonces, supónganse, vamos a poner el ejemplo de que, eh, no sé, cada vez que inicia el año escolar, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de cobrar una asignación, una ayuda que nos da algún organismo, ¿no? Para poder, de alguna manera, solventar los costos que implica estudiar en el año. Entonces, antes de iniciar el año escolar, me presento como estudiante, ¿no? Lleno todo un formulario y si yo soy menor de edad, en ese momento, al momento de completar el formulario y enviarlo, si soy menor de edad, automáticamente se me va a pagar la ayuda o la asignación escolar, ¿no? Entonces, supongan que ustedes a los 15 años empezaron a llenar el formulario, ¿no? El primer año todo bien porque tenían 15 años, tenían menos de 18 o de 21. Entonces, bueno, eran menores de edad, entonces se les pagó. Llegaron a los 16, de nuevo volvieron a llenar el formulario, de nuevo cumplieron la condición de ser menor de edad, se les volvió a pagar. Así sucesivamente, llegaron a 17 años, de nuevo, ¿no? Todo ok, le pagamos la asignación, pero llegan a 18, ¿no? ¿Qué pasa al llegar a 18? No sigo siendo mayor de edad, sino que me convierto en mayor de edad, ¿no? Entonces automáticamente esta condición de acá no se cumple. Si ustedes ven, el camino del verdadero es acá, ¿no? Si esta condición es verdadera, el camino es este de acá. Si la condición es falsa, el camino es este de acá. Si la condición es falsa, lastimosamente le voy a tener que decir, no cumplís con la condición de ser menor de edad, por lo cual no se te va a poder pagar la asignación escolar. Entonces, si ustedes ven, es una estructura repetitiva, porque nosotros podemos, en este caso, en el ejemplo que estábamos comentando, arrancamos este proceso cuando teníamos 15 años, ¿no? Entonces repetimos lo mismo 15, 16, 17 hasta llegar al 18, lo repetimos 4 veces, pero la cuarta vez que intentamos que se nos pagara la asignación, no cumplíamos los requisitos, por lo cual no se nos pagó. Entonces por eso es que se conocen como estructuras repetitivas, ¿no? Porque uno arranca en algún momento
Más adelante vamos a ver que uno eh, puede decirle dónde arranque y hasta dónde llegue. Y lo importante es que en algún momento esta condición sea falsa, ¿no? Porque si no entramos en un bucle infinito. Supónganse alguien que nunca cumple 18 años, ¿no? Sería, no sé, algo raro, como el extraño caso de Benjamin Button. No sé si vieron en algún momento esa película, un tipo que, bueno, va para atrás en el tiempo. Entonces, supónganse que ustedes, bueno, no sé, en algún momento nunca llegan a cumplir 18 años, ¿no? Entonces, infinitamente, por decirlo así, y además que no tienen la posibilidad de morir, se les estaría pagando automáticamente la asignación escolar, ¿no? Entonces, por eso es importante en algún momento colocar una condición de corte, o mejor dicho, que esta condición en algún momento sea falsa para poder salir del bucle. Igualmente esto lo veremos, ¿no? Más en detalle con un diagrama de flujo. El pseudocódigo que representa la estructura iterativa o repetitiva while es este de acá. Entonces, mientras sea menor de edad, pagar la asignación escolar. Cuando no se cumple esto de acá, la condición que sea menor de edad, no se ejecuta lo que está dentro de las llaves o dentro de los corchetes, sino que se ejecuta lo que está inmediatamente después, ¿no? En este caso, cesar el pago. Hasta acá se entendió el while. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver la última estructura iterativa, que es el for, ¿no? Entonces, supónganse que ustedes realizaron una reunión en su casa, ¿no? Y, no sé, invitaron 10 personas, por ejemplo, y resulta que las sillas que van a utilizar esta persona están en el galpón, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir al galpón y tienen que ir sacando, en este caso, de a uno, ¿no? Pueden sacar de a más, pero dejemos que van sacando silla por silla, ¿no? Entonces, este proceso lo van a repetir hasta que hayan sacado la cantidad de sillas objetivo, ¿no? O la cantidad de sillas necesaria para que los invitados se puedan sentar y estar cómodos. Entonces, lo que indica este ciclo for es que nosotros necesitamos un contador el cual va a ir incrementando de uno en uno hasta completar el objetivo, ¿no? Que en nuestro caso sería 10. ¿Por qué arrancamos a contar en cero? Bueno, en este caso, por un tema de así están dispuestos eh, los lenguajes de programación, excepto, bueno, el que yo conozco que no sigue este sistema de numeración o de contabilizar, ¿no? O de indexar, esa vendría a ser la palabra correcta, es MATLAB, porque MATLAB empieza a contar a partir de uno de los elementos de un determinado arreglo, por ejemplo, o de una colección de cosas. La mayoría de lenguajes empiezan a contar desde cero. En este caso, por eso es que arranca en cero el contador. Nada más por eso, luego incrementa de uno en uno. Cuando llega a 10, automáticamente corta el proceso y pasamos a hacer otra cosa. Entonces, de nuevo, es un proceso repetitivo, ¿no? En el cual se va a repetir hasta que alcancemos el valor objetivo, que es el valor de 10, ¿no? Claro, tal cual. Como dice Pablo, en este caso, el programa va a contar de 0 a 9, ¿no? Si ustedes cuentan de 0 a 9, hay 10 elementos, porque está incluido el 0. Si ustedes cuentan de 1 a 10, hay 10 elementos, porque no está incluido el 0, ¿no? Pero bueno, es una forma de contar. En lugar de utilizar los números naturales, o sea, metemos el 0 para empezar a contar desde 0, ¿no? Después, bueno, entra la discusión si el 0 es un natural o no, ¿no? Pero en este caso no nos compete. El pseudocódigo para esto eh, es, bueno, contar cuántas sillas hay afuera, desde 0 hasta 10, sacando de a 1. Entonces, arrancamos con 0, bueno, sacamos la primera silla, que le corresponde el valor 0, sacamos la segunda silla, que va a ser el valor 1, y así sucesivamente. Entonces, vamos a llegar hasta 9, ¿no? Cuando sea 10, el contador tome el valor de 10
no vas a realizar esta acción de acá, sino que vamos a pasar a hacer otra cosa. Salimos del ciclo, ¿no? No estamos repitiendo más, sino que salimos. Bueno, esto por un lado, y esto es básicamente lo que vimos hoy. Ahora vamos a entrar a la parte práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo para...? Correcto, vamos a usar PCInt para realizar algoritmos. Eso el lunes que... Para hoy es jueves, ¿no? Ustedes son martes y jueves. El martes que viene, que estaré con ustedes en la nueva clase, ya arrancamos a usar PCInt. No instalen nada por el momento, igual, PCInt es un portable, ¿no? Sino que lo vamos a hacer en casa. Igual, si ustedes quieren meterse a ver de qué trata, están completamente libres de hacerlo, ¿no? Para aquel que por ahí le da, dice, no, mejor esperemos a hacerlo en clase, listo, lo vamos a hacer en clase desde el principio. Bueno, chicos, ahí habilité, no, todavía no lo habilité, ahí pasé por el chat, el formulario de presentismo, ahí lo habilité. Y bueno, lo dejo abierto un rato para que no ocurra ningún suceso anómalo. Bueno, mientras les comparto pantalla. Perdón, tengo eso. ¿Alguien levantó la mano? No, parece que no. Perdón, Vanessa, se te cortó, se escucha, va, no sé si será mi audio, pero... Ah, bueno, no, sí, sí, no, más vale, concéntrate en manejar ahora, ¿no? Sí, después al final de la clase abrimos de nuevo el formulario. Sí, no, concéntrate en manejar, es un peligro estar con el celular y manejando, ¿no? Así que tranquila, no hay problema. Bueno, ahí compartí la planilla que esperemos conozcan bien, ¿no? La que han venido usando, la vieja conocida, por decirlo así. Y acá, si ustedes van a archivo de clase, les compartí, el primero es un enlace a una página web, vamos a usar un poquito de eso. Y después el enlace es a una planilla de cálculos o a Google Sheet, ¿no? Es lo mismo que una planilla en Excel, pero bueno, en este caso es con Google. Entonces, necesito que primero entren al primer enlace. Se van a dar cuenta que es un simulador de tablas de verdad. Si no pueden acceder a la planilla, les paso eh, les paso el link por el chat. Si no tienen que ir a la planilla también, es necesario. Eh, y avísenme por favor cuando anden por ahí, así vamos viendo de qué trata todo esto. Sí, correcto, es el tablas de verdad. En la planilla, ¿no? Si no, fíjate que lo pasé por chat también. Dice simulo. Sí, este acá que estoy compartiendo. Sí, quédate tranquila, Mónica, no hay problema. El formulario, aunque no les confirme, se envía. Eso no hay forma. Sí, por ahí, si están con el tema de datos y no quieren gastar datos, bueno, después ven la grabación, ¿no? Con que hayan puesto el presente, ahí como para no incomodar a ustedes.
Bueno, me siguieron hasta acá, ¿no? Este es un recurso pedagógico el cual nos permite poder operar con proposiciones. No, de nada. Si ustedes ven estas 5 de acá, estas últimas, P, Q, R, S, T, ¿no? Denotan proposiciones, las cuales, como habíamos dicho anteriormente, únicamente pueden tomar dos valores, ¿no? Es decir, pueden tomar uno de ellos, o uno u otro, pero no los dos, ¿no? Pueden ser falsas o verdaderas. Entonces, ¿se acuerdan del primer operador, no? El primer operador que habíamos visto era no, o la negación de una proposición. Entonces, ese operador en lógica es denotado por este acento. ¿Se cortó el audio o qué pasó? No que... Ah, está bien, se escucha bien. Bueno, sería ahí que revisaras, no sé quién me había escrito, Juan, sería que revisaras tu conexión, que si los demás escuchan bien, se ve que el problema está por el otro lado. Bueno, volvemos. Habíamos dicho que el operador de negación es este acá, el acento, y bueno, ese operador antecede a la proposición, ¿no? Esto de acá quiere decir no P o P negada, ¿no? El enlace, ahí lo mandamos. Vamos a ver qué obtenemos al realizar la tabla de verdad, ¿no? De P negada. Entonces, si ustedes van acá al botón de generar tabla, ¿no? Primero, si quieren lo volvemos a hacer, ¿no? Primero ponemos el operador, que es este de acá. Luego ponemos la proposición que queremos evaluar. Y le damos generar tabla. Bueno, y acá no estamos encontrando nada fuera de lo que esperábamos, ¿no? Habíamos dicho que P podía ser verdadera o falsa, ¿no? Entonces, si negamos P, obtenemos el valor contrario al que tenía originalmente, ¿no? Originalmente tenía verdadero, ahora obtenemos falso. Si originalmente tenía falso, ahora obtenemos verdadero. Entonces esto es básico, ¿no? No hay que quebrarse mucho la cabeza. Bueno, si volvemos para atrás, apretamos limpiar para que no quede en la caché. Vamos a probar con el operador o el operador de disyunción, ¿no? El operador O en lógica se simboliza con la letra, no es la letra, sino que es el acento circunflexo dado vuelta, ¿no? Pero un símbolo similar a la letra B corta, ¿no? Entonces, veamos qué pasa, ¿no? Nosotros tenemos una preposición P, queremos aplicar el operador O. Pensemos en el caso que estábamos viendo, ¿no? Que habíamos mencionado. Que para poder entrar a una fiesta se nos pide que seamos mayores de edad o que vengamos acompañados por un adulto, ¿no? Entonces, la proposición P sería es mayor de edad, la proposición Q viene acompañado por un adulto, ¿no? Entonces, es de esperar que si alguna de ellas se cumple, es decir, ya sea que seamos mayores de edad o que vengamos acompañados, el resultado tiene que ser verdadero, ¿no? Claro, pasa que el O que estás diciendo vos, María, es el pipe, ¿no? Es el nombre en inglés, o barra vertical. Eh, ese símbolo se utiliza en la programación, ¿no? Los símbolos que estamos viendo acá en la página son símbolos que se utilizan en la lógica. Si hay una materia, bueno, no sé, dependiendo de donde hayan estudiado, que se llama lógica o álgebra, álgebra en sí tiene una parte de lógica, no es que sea lógica álgebra, donde van a ver
el estudio de proposiciones y van a utilizar operadores. Y los operadores que utilizan son estos de acá, ¿no? Estos de acá no los vemos porque están fuera del curso, ¿no? Entonces el operador O dentro de la lógica se simboliza mediante este símbolo, como una B corta. Bueno, entonces veamos qué pasa. Le damos generar tabla y nuevamente, ¿no? Habíamos dicho que el resultado de evaluar estas dos proposiciones con el operador O iba a ser siempre verdadero, siempre y cuando una de las condiciones se cumpliera, ¿no? Es decir, si somos mayores de edad o venimos acompañados, o si se cumplen las dos, ¿no? Si somos de mayores de edad y venimos acompañados. Si ustedes ven el primer caso, sería el caso en que se cumplen ambas, es decir, somos mayores de edad y venimos acompañados, es verdadero. Y los otros dos casos son aquellos en donde al menos se cumple una de las dos, ¿no? En este caso vendría a ser que somos mayores de edad. En el tercer caso es que venimos acompañados. Entonces en ambos casos da verdadero. Y el caso que da falso es el caso en el cual ninguna de ellas se cumple, ¿no? Habíamos dicho que este era el operador O condicional o el operador de disyunción. Hasta acá se entiende esto. Es más o menos lo que habíamos visto en la clase, ¿no? Acá un poco más dinámico porque podemos empezar a jugar con otras cosas. Ahora vamos a ver una o dos más, pero eh, vuelvo a repetir que este es un recurso pedagógico, ¿no? Donde ustedes, bueno, no es que sea esto necesario para que después entiendan programación, lo facilita nada más. Entonces ahora veamos qué pasa con el operador i. El operador i es denotado por el acento circunflexo este de acá, ¿no? O el sombrero creo que sí. Y vamos a analizar qué pasa P y Q. Entonces habíamos dicho que si utilizamos el operador i, es necesario que ambas condiciones se cumplan en simultáneo, ¿no? Por ejemplo, pensemos de nuevo en el login. Tanto el usuario como la contraseña tiene que ser correcta para que nos permita el acceso, ¿no? Entonces, es de esperar que la tabla de verdad únicamente sea verdadera cuando ambas en simultáneo sean verdaderas. Bueno, esto era lo que pasaba. No limpié lo que fue caché, entonces hacemos de nuevo P y Q. Le damos generar tabla. Y si ustedes ven, el primer caso es el único caso en donde el resultado es verdadero porque ambas condiciones son verdaderas, ¿no? En todos los otros casos son falsos, ¿no? En este caso, si P es usuario correcto y Q es contraseña correcta, en el segundo caso, lo único correcto que estamos ingresando sería el usuario, ¿no? En el tercer caso, la contraseña. Y en el cuarto caso estamos ingresando ambos más. Entonces, en los tres casos, estos últimos, el resultado es falso. ¿Se entiende acá? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, perfecto. Ahora vamos a hacer uno último acá y luego pasamos un poco a ver el tema de propiedades, ¿no? Podemos, eh, las letras P y Q se eligen por una razón especial. Mira, la verdad lo desconozco. Por ahí la que se me ocurre sería de que, bueno, del inglés, ¿no? O de proposition, pero no sé si vendrá por ese lado, ¿no? Si ustedes ven, se acuerdan en la escuela para denotar incógnitas se utilizaba X, Y o Z, o Y, X, Y, Z, X, Y, Z, como le quieran decir. Entonces, bueno, se adoptó que para las proposiciones dentro de lógica se utilizarán estas de acá. Son convenciones, ¿no? Convenciones como hay un montón de cosas en la vida cotidiana y en las ciencias, ¿no? Son convenciones que se adoptan muchas veces eh, sin haber una razón en particular, ¿no? Sino porque hubo, bueno, quien desarrolló la teoría dijo, bueno, vamos a utilizar estas letras de acá.
O por ejemplo, no sé, tomamos las primeras letras del abecedario para números conocidos. No sé, o las letras griegas, ¿no? Por ejemplo, pi, número no racional. Bueno, así sucesivamente, pero son convenciones. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, utilizamos para... ahí está, estaba en otro lado. Ya me parecía extraño que estaba compartiendo otra cosa. ¿Qué pasa si combinamos de a 3? ¿No? Ahora vimos que podemos combinar de a 2, pero tranquilamente podemos combinar de 3 y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, analicemos si ahora, para el inicio de sesión, se nos pide una tercera condición, y es que ingresemos un PIN numérico. Además de ingresar el usuario y la contraseña, tenemos que ingresar un PIN numérico, ¿no? Entonces podríamos pensar cada una de estas tres condiciones como una proposición. Tomemos P, Q y R en este caso. Entonces, para que se cumplan en simultáneo, vemos que tenemos que utilizar el operador I, ¿no? Eso lo habíamos visto cuando comparamos de a 2. Ahora, si comparamos a 3, también podemos seguir utilizando el operador I. Ponemos de nuevo el operador I. Entonces, en este caso, lo que vamos a evaluar es que el usuario ingresado sea correcto, la contraseña sea correcta y además el PIN sea correcto. Se tienen que cumplir las tres cosas para que el resultado sea verdadero y pueda ingresar. Entonces, esto lo denotamos lógicamente así. Le damos generar tabla y ahora vemos que cambiaron, ¿no? Ahora tenemos, en este caso, 8 posibilidades que tenemos que analizar, ¿no? Entonces, de entrada, habíamos definido, y es lo que nos está dando el resultado, ¿no? Que si se cumplen las tres condiciones, el resultado es verdadero, ¿no? Eso quiere decir que ingresamos bien el usuario, ingresamos bien la contraseña e ingresamos bien el PIN numérico. Si ustedes se fijan en las otras 7 posibilidades que existen, todas son falsas. ¿Por qué? Porque al menos una de estas condiciones resultó ser falsa, ¿no? En este caso, en la segunda fila, la que resulta falsa es el PIN numérico, ¿no? Habíamos ingresado bien el usuario y la contraseña, pero no el PIN numérico. Y así sucesivamente. En este caso, en la tercera opción, no ingresamos bien la contraseña. En la cuarta opción, no ingresamos bien ni la contraseña ni el PIN numérico. Y así pueden ir viendo ustedes las posibilidades que hay, ¿no? Pero lo curioso acá es que en todos estos casos va a dar falso, ¿no? Si alguna de ellas, si alguna de las condiciones no se cumple, el resultado siempre va a ser falso. ¿Esto se entendió? Acá podríamos agregar otra columna más, podríamos analizar una proposición S, por ejemplo, y de nuevo se va a seguir cumpliendo. Si analizamos la conjunción o si analizamos el operador I en las 4 proposiciones, de nuevo vamos a obtener que el único resultado es que ambas se cumplan en simultáneo, que las 4, quiero decir, que las 4 se cumplan en simultáneo. Y así sucesivamente podemos analizar más, ¿no? 5, 6, la que quieran. Ahora, lo último de acá que vamos a ver es qué pasaría si aplicamos el operador de disyunción, el operador O, de A3, ¿no? Entonces, suponga que ahora, bueno, para el ingreso de la fiesta, además de entrar si cumplimos al menos una de las tres condiciones. La primera habíamos dicho ser mayor de edad, la segunda venir acompañado y pensemos en la tercera que presente certificado de alumno regular o carnet de estudiante, pongámosle, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver P, habíamos dicho que el operador O es este de acá, Q o R, ¿no? Entonces, nuevamente, habíamos P, podemos pensarlo como la condición que sea mayor de edad, Q, que venga acompañado, o que presente certificado de alumno regular. Entonces, según el operador O que habíamos visto, la única forma
o mejor dicho, todas las formas posibles para que esto dé verdadero es si al menos una de ellas se cumple, ¿no? Puede ser que seamos mayor de edad o vengamos acompañados o tengamos certificado alumno regular, entonces en cualquiera de esos casos vamos a poder pasar. Damos generar tabla. Nuevamente tenemos 8 posibles configuraciones, ¿no? O combinaciones a evaluar. Pero vemos que en las primeras 7 el resultado es verdadero, ¿no? Porque se está cumpliendo al menos una de ellas. En este caso se están cumpliendo dos. Es decir, soy mayor de edad y además vengo acompañado. En este otro caso de acá, bueno, no, acá se están cumpliendo las tres en simultáneo, ¿no? Soy mayor de edad, además vengo acompañado y además tengo certificado alumno regular. Ahora, en el segundo caso se están cumpliendo únicamente dos, pero de nuevo el resultado es verdadero, ¿no? Y así sucesivamente. La única forma de que sea falso es que las tres sean falsas de forma simultánea, ¿no? Si no soy mayor de edad, no vengo acompañado y tampoco tengo certificado alumno regular. Entonces, este es falso. Quiero ver qué preguntan. ¿Se pueden combinar conjunciones? Sí, ¿no? Es lo que estamos haciendo acá. Acá estamos haciendo P o Q o R, ¿no? No sé si a eso te referís con combinar. Podemos combinar conjunciones, ¿no? Y disyunciones. Es decir, podemos combinar el operador O y el operador I, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer esto. Podríamos, abrimos paréntesis, matemáticas, sabemos que el paréntesis indica que lo que está dentro de él se va a evaluar primero, ¿no? Podemos hacer esto, ¿no? Pues acá primero lo que le decimos es, evalúame primero P y Q, y el resultado que obtengas de eso, evalúalo con el operador O, con la proposición R, ¿no? Se le damos a generar tabla y obtenemos todos los posibles resultados, ¿no? De nuevo, hay 8 combinaciones y bueno, esos son los resultados. ¿Se entiende hasta acá? Acá lo que conviene hacer es, si ustedes lo quieren hacer a mano, ¿no? Es primero hacer P, no sé si habíamos puesto P o Q, pero bueno, no importa. Primero realizar P o Q, obtener cuántas opciones hay, ¿no? Los resultados verdadero o falso, y luego hacemos I, R, por ejemplo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que llegamos al mismo, bueno, es lo que pasó, maldita caché. Ahí puse, bueno, en este caso, no sé, eso. A ver si me permite dejar borrar esto de acá. Bueno, en fin, era lo que habíamos visto, ¿no? P, Q, vamos, pues acá obtenemos el resultado. Después podemos combinar, ¿no? Como querramos, pero después a darle un ejemplo práctico a esto, pero así como estábamos hablando, ¿no? El ejemplo del acceso a la fiesta o el ejemplo del login, por ahí habría que rebuscársela, pero hay. Igual ahora vamos a entrar a ver algoritmos, pero generalmente se comparan dos proposiciones o se busca que se satisfagan dos condiciones. Bueno, hasta acá quedó esto. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran ver? Man- no, está bien. Sí, sí, se le había dado respuesta. Mira, es un tema de convención, ¿no? No sé si te acordás del secundario o de la universidad, que las incógnitas o los valores desconocidos en un problema
se denotan con letras X, Y, Z, ¿no? Que son las tres últimas del abecedario latino, ¿no? Pero es un tema de convención, no sé, quien en algún momento empezó a trabajar con estos problemas, dijo, bueno, denotamos a las magnitudes desconocidas, las que queremos conocer, las denotamos con X, Y y Z. Pero pudieron haber tomado cualquier otra, ¿no? Entonces, simplemente por una convención dentro de la lógica, las letras que se utilizan para denotar proposiciones son P, Q, R, S y T. Nada más por un tema de convención. Hay muchas cosas así, ¿no? Incluso en la vida cotidiana. ¿Por qué se conduce del lado derecho, ¿no? En otros países, por ejemplo, de Europa, se conduce del lado izquierdo. Mejor dicho, ¿no? ¿Se entiende, no? Son convenciones que en algún momento se adoptaron. Sin, capaz haya un porqué, ¿no? Haya, y seguramente sí, intrínsecamente va a haber un porqué, pero eh, bueno, son convenciones, nada más. Bueno, chicos, ahora vamos con la última parte. Y para esto, en la misma planilla en la cual les he compartido, van a... aguánteme un cochito, cerré todo esto. Bueno, acá están, o acá está la planilla. Entonces, de nuevo, acá en archivos de clase, van a encontrar este enlace, ¿no? Equivalencias lógicas. Si ustedes cliquean ahí, los va a conducir a una nueva pestaña. Esto tal como yo lo estoy haciendo. Entonces, de este archivo vamos a crear una copia, porque ustedes no tienen permiso para editarlo, tienen permiso únicamente para poder verlo. Si lo quieren editar, lo que hacemos es, esto lo vamos a repetir cuando trabajemos con hojas de cálculo, lo vamos a seguir repitiendo, así que eh, por ahí presten atención o después lo ven de nuevo, ¿no? Entonces venimos acá a archivo, digo por si alguien no ha trabajado con Google Sheet, ¿no? Capaz sí. Pero bueno, para aquellos que no, creo que no viene mal verlo. Hacemos acá, clic en archivo, hacer una copia, ¿no? No sé, y le ponemos un nombre, el nombre que ustedes quieran, esto es, eh, no sé, práctica lógica 23.2.24. Y acá abajo están las carpetas donde ustedes lo pueden guardar en su unidad de drive, ¿no? Piensen el drive como un disco duro o como una carpeta de los documentos de su PC, por ejemplo. Y bueno, acá lo pueden guardar donde ustedes quieran. Navegando acá puede ser, por ejemplo, yo le voy a dar acá guardar en mi unidad. Le doy seleccionar, le doy hacer una copia y automáticamente me va a abrir esa copia. Y esta copia ustedes ya la van a poder editar como les plazca, ¿no? ¿Se entendió esa parte? Porque generalmente los archivos que se van a compartir en cuanto a cualquier archivo van a tener únicamente permiso para ver, ¿no? No para editar. Imagínense si todos tuvieran permiso para editar, se vuelve una locura. Todos editando es un peligro. Colapsa la web. No colapsa, no por decir algo. Por exagerar un poco. Eh, todos están acá. En la planilla está acá. Alguien se perdió en el medio. ¿Quieren que repitamos algún paso? ¿Se escucha, no? ¿O me quedé hablando solo?
Claro, bueno, eso voy a explicar ahora, pero quería saber si estaban acá. Sí, por lo visto, ¿no? Nadie puso objeción, así que supongo que todos están acá. Sí, María. María tenía una pregunta o tenías una pregunta que estaba levantada la mano. No hay respuesta. El ejercicio es básicamente, o lo que ustedes después, si quieren, lo pueden completar, ¿no? No es ejercicio obligatorio. Es nada más para que jueguen un poco con esto. Acá a la derecha tenemos propiedades que cumplen las proposiciones. Entonces, estas propiedades, bueno, estas son algunas, son 7 de ellas. Básicamente lo que hacemos acá es analizar cada una de ellas o verificar que se cumpla. Si ustedes notan acá hay un símbolo que pareciera un igual con una raya adicional, ¿no? O 3 rayas paralelas o 3 líneas paralelas. Ese símbolo es equivalente. Por ejemplo, acá quiere decir que F o F es equivalente a F, F y F es equivalente a F nuevamente, ¿no? O acá, ¿no? Que F o G es equivalente a G o F. Entonces, bueno, estas son propiedades que cumplen las proposiciones. Nuevamente, repito, ¿no? Esto no es obligatorio. Si ustedes quieren experimentar, experimentan. Entonces, por ejemplo, vamos a probar la conmutatividad. ¿Qué quiere decir la conmutatividad? De que independientemente si yo analizo F o G, voy a obtener el mismo resultado de analizar G o F. Entonces venimos acá a la hoja de conmutatividad. En este caso, bueno, pueden ustedes borrar si quieren. Y colocamos las 4 posibles combinaciones de P y Q, ¿no? Entonces, la primera de ellas es que ambas sean verdaderas. La segunda es que sea la primera verdadera, la segunda falsa. La tercera es que sea falsa y verdadera. Y la última es que ambas sean falsas, ¿no? Acá lo puse en mayúscula, es indistinto mayúscula con minúscula. Bueno, y vemos que se va completando, ¿no? Automáticamente. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven, primero me pregunto, ¿no? P y Q, ¿qué resultados obtengo? Es equivalente a Q y P. Si ustedes ven, obtenemos los mismos resultados, ¿no? Entonces es indistinto evaluar primero P y Q a evaluar Q y P. Esta propiedad se conoce como conmutatividad. Eso es como cuando, por ejemplo, ustedes suman 4 más 5, ¿no? El valor que les da es 9. Es lo mismo que sumen 5 más 4, ¿no? Siguen obteniendo 9. Entonces, básicamente, la forma como el orden, en este caso, como se realiza la operación o el orden que ocupan los operandos no importa, ¿no? Vendría a ser, en otras palabras. Entonces, similarmente acá tienen asociatividad, ¿no? Si ustedes van a esta de acá. Entonces, ¿qué quiere decir la asociatividad? De que yo puedo primero evaluar dos de ellas y luego compararla con una tercera, ¿no? En este caso yo estaría evaluando Q y R. Y después este resultado que obtengo con Q y R lo comparo con P. ¿Es equivalente a hacer primero P y Q y luego IR? Bueno, acá se vuelve un poco más engorroso llenar esto, ¿no? Porque tenemos que ir pensando qué opciones tenemos, ¿no? Por ahí me equivoco, ¿eh? Porque a esta altura del día, después de, ¿no? Una jornada laboral, podemos llegar a
cometer ciertos fallos, ¿no? F verdadero, ponle esto acá y pongamos verdadero, verdadero. Bueno, creo que se había analizado. Bueno, después de esto ustedes piénsenlo un poco, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que quiere decir es que si ustedes ven, estamos obteniendo los mismos resultados, ¿no? Toda esta parte de acá es equivalente a esta parte de acá, ¿no? Entonces, indistintamente, si evaluamos primero Q y R y luego comparamos con I, con el operador I, con P, quiero decir, comparamos con P con el operador I, obtenemos el mismo resultado que primero haciendo P y Q y luego comparando con el operador I con R. Entonces, similarmente, fíjense, ¿no? Ahora habíamos visto conmutatividad, asociatividad. Podemos ver qué pasa con absorción, ¿no? Fíjense que absorción quiere decir que si yo hago P, I, F, ¿no? Y lo comparo con el resultado de F o G, voy a obtener la misma F, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Esto vendría a ser verdadero, falso. Bueno, verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso, ¿no? Entonces, fíjense, esto de acá, ¿no? Es equivalente a esto de acá. Sí es equivalente porque estamos obteniendo el mismo resultado. Simplemente es para eso, para que ustedes puedan, si la curiosidad los motiva, ¿no? Pero después, como vuelvo a repetir, no es ejercicio obligatorio. Pero bueno, estas hojas de acá vendrían prácticamente a ayudarnos para poder probar estas. Sí, María. O Juan, no sé, ambos siguen levantando la mano. Pero yo no escucho a nadie. ¿O escucha a alguien? ¿O me he quedado hablando solo? Solo en la profundidad del hiperespacio. Eh, ah, ¿de cuál de ellos? De, no sé, de conmutatividad, por ejemplo. No, acá es únicamente los valores que va a tomar. Esto denotan las proposiciones, ¿no? Esta es la proposición P, la proposición Q. Caso de asociatividad. Bueno, acá te referís con amarillo, esto de acá. Esto nada más, vos tenés ahora tres proposiciones que vas a analizar, ¿no? P, Q y R. Acá abajo pones las posibles combinaciones que puedan tomar y acá analizás qué pasaría si vos evaluás todo esto de acá, ¿no? ¿Qué resultado obtendrías? Es nada más que eso. Fíjate que acá cambia, ¿no? Porque acá primero estás evaluando P y Q y luego estás haciendo IR y acá estás haciendo lo contrario. Va, no lo contrario, estás asociando de otra forma. Haces primero Q y R, obtienes el resultado de Q y R y luego lo comparas usando el operador I con la proposición P. Pero es nada más eso. Es más, es lo mismo que hacíamos en las tablas de verdad, ¿no? Cuando hacíamos, ¿no? Esto así. Ustedes ven esta parte acá, el encabezado de la tabla, vendría a ser lo que está subrayado en amarillo, ¿no? Pero es más, esto no, es más, podrían usar esto de acá para probar esas mismas propiedades, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la de asociatividad, ¿no? Asociatividad dijimos que era esta de acá. Entonces podríamos, ¿no? Primero
así asociamos con paréntesis P y Q. Pues acá le decimos primero evalúame P y Q. Y luego evalúame ese resultado o R. O usando el operador O con R. Bueno, obtenemos esto de acá, ¿no? Si ustedes ven, tenemos este resultado acá. Bueno, ahora habría que hacer lo contrario, ¿no? Habría que, bueno, se podría abrir otro estos de acá y podríamos hacer P, ¿no? Como habíamos dicho que era P y Q. Ahora hacemos P y lo que asociamos es Q o R, ¿no? Bueno, ¿son iguales estas dos de acá? No, no son iguales, ¿no? Entonces, básicamente se cumple asociatividad si tenemos operadores mezclados. Bueno, estas cosas son las que ustedes se tienen que ir dando cuenta, ¿no? Vuelvo a repetir. eh, no quiero decir, esto no ayuda, ¿no? A lo que vendría a ser la programación en sí, salvo los tres primeros operadores que vimos, el operador negación, el operador de conjunción o el operador y el operador de disyunción. Esos operadores los vamos a seguir utilizando para evaluar ciertos casos, tanto en SQL como en Python y en hojas de cálculo también. Después las propiedades estas de acá realmente no tienen nada más que un carácter, en este caso pedagógico, ¿no? No, y tanto con el curso, directamente a la pedagogía del curso, no es algo que decidieron darlo coordinación, lo quisieron agregar, así que cumplo con lo que se ha pedido. ¿Alguna pregunta de eso? Sí, porque esto, es decir, siendo sincero, estaría bueno si tuviéramos un curso de lógica, ¿no? O en álgebra, donde hay buena parte donde hay que probar teoremas y donde, bueno, hay que romperse la cabeza con estas propiedades. Ahí sí, pero después, directamente en programación no es mucho luz. Bueno, chicos, con esto estaríamos finalizando, ¿no? Traté, bueno, intenté que fuera un poco más dinámica. Ahí es lo que me han dado, ¿no? El programa que me han dado. Yo agregué esto de acá, esta tablita de acá, como para que lo tengan. Pero bueno, les agradezco en primer lugar la buena disposición. La clase que viene arrancamos con PCI. Se van a dar cuenta que es más divertido. Sí, porque ahora vamos a empezar a resolver problemas. Por ejemplo, se tiene, no sé, 5 alumnos y se les pide diseñar un algoritmo que cargue las notas de estos 5 alumnos y obtenga el promedio. Entonces, bueno, ustedes dicen, ¿para qué un algoritmo, no? Puedo agarrar la calculadora, hago la suma de las 5 notas, lo divido por 5 y el resultado es el promedio, ¿no? Pero ¿qué hay si tuviera 100 alumnos o 1000 alumnos, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que se vuelven necesarios los algoritmos, después implementarlos en un lenguaje de programación que les resulte cómodo para facilitar estas tareas. Entonces, esos problemas así vamos a resolver eh, la clase que viene. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, abro de nuevo dejo de presentar. Abro de nuevo el formulario del presentismo y paso el link para quien no lo tenga. Claro, como había escrito Pablo en el chat, ¿no? El promedio es tal cual. Vendría a ser la suma de las variables que estamos analizando dividido la cantidad de elementos. Bueno, ahí está para... ¿Quién me había pedido el formulario? Alguien, Vanessa. Para alguien más que le quedó, no sé si... No, de nada.
Ah, vos era la que ibas conduciendo, ¿no? Bien ahí, listo. Buenísimo. No, sí, está bien, no hay problema. No, no, es un riesgo. Bueno, no sé, algo más que quieran ir viendo, o comentarios o algo en particular. Si no damos la clase por concluida, nos estaríamos viendo el próximo martes y nada más estén atentos en la plataforma si se llega a colgar alguna información, algún apunte, seguramente que sí. Que trate sobre algoritmos, ¿no? Porque de algoritmos, creo que, si no me equivoco, van a ser 4 clases, por eso digo que va a ser un poco más entretenido. Y después arrancamos con SQL, donde en SQL vamos a volcar la parte de la lógica que hemos aprendido, ¿no? Los operadores de negación, el de conjunción y el de disyunción. Bueno chicos, si no queda nada, termino la grabación